Hola amigos, les saluda Jorge Ruiz. Es un gozo y un privilegio trazar la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Lo he titulado Pedro mata y come, y está basado en la experiencia que tuvieron Pedro con Cornelio, registrada en la palabra de Dios en el libro de Hechos, el capítulo 10. Antes de abrir la Biblia, vamos a pedir la sabiduría de Dios. Los invito a inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Gracias te damos por tu inmenso amor, por tu gran bondad, por tu misericordia infinita. Nos encomendamos a ti y pedimos la unción de tu Santo Espíritu para que al abrir tu palabra tú nos orientes y nos ayudes a comprenderla y a ponerla en práctica. Padre bendito, rogamos una bendición muy especial por nuestros familiares. Imploramos estas cosas sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Sagrada Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 10, en donde se encuentra registrada esta historia que es muy interesante. El versículo 1 del capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión era un hombre que estaba a cargo de 100 soldados. La compañía de Cornelio se llamaba La Italiana. La Biblia registra unas características que este hombre tenía. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosnas al pueblo y que tenía buena reputación de todos los judíos en aquella región. Él se encontraba orando. La Biblia muestra claramente que cuando él estaba orando a Dios, como a la hora 9 del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba. La hora 9 del día era más o menos las 3 de la tarde. Cornelio era un prosélito judío. Él había aceptado muchas de las creencias de los judíos, pero aún no había aceptado la circuncisión. Él hacía siempre oraciones a Dios y él buscaba algo. Su corazón estaba deseoso, ávido de saber las cosas que estaban expresadas en la palabra de nuestro Dios. Cuando de repente Cornelio, dice el versículo 4, vio a ese ángel, se lo quedó mirando fijamente y estaba atemorizado y dijo: ¿qué es, Señor? La palabra que él responde, ¿qué es, Señor?, nos da un indicio de que él tenía un conocimiento de que el vigilante y santo que lo estaba observando, que lo estaba vigilando, venía de parte de Dios, porque él le dice: ¿qué es, Señor? Entonces el ángel le dice: tus oraciones han sido escuchadas y han subido en memoria delante de Dios. Él le dice eso porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 8, nos da una enseñanza interesante con respecto a las oraciones de los santos, a las oraciones de los que creen en Dios. El versículo 8 de Apocalipsis capítulo 5 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Más adelante vamos a leer otra cita en el libro de Apocalipsis, en donde también nos muestra qué son las oraciones de los santos. Como él era un hombre temeroso de Dios, se le dice que él había recibido respuesta desde el trono celestial, y la orden que el ángel le da es la siguiente. Está registrada en el versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de un Simón, curtidor de piel, que
que tiene su casa junto a la mar. Es muy sorprendente darse cuenta en la palabra de Dios que Él tiene las especificaciones de cada uno de nosotros. Él sabía dónde estaba Pedro, sabe cómo es el sobrenombre de Pedro, sabía que estaba en casa de un hombre llamado Simón, sabía dónde estaba la casa de Simón, estaba cerca a la mar, y sabía cuál era el oficio u ocupación de Simón. Era un curtidor de piel. De la misma manera, Dios sabe cada detalle de tu vida y de mi vida. Dios sabe dónde vives, qué haces, qué hablas, con quién andas, a qué te dedicas. La palabra de Dios nos sigue mostrando que cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, Cornelio, llamó a 2 criados y a un soldado devoto que él tenía, un soldado que era obediente a los mandatos, y les contó la visión que había tenido y le dijo que fueran hasta donde estaba Pedro. Dios había escuchado desde su trono la oración de aquel hombre piadoso y temeroso de él. De la misma manera, Dios está hoy dispuesto a escuchar tus oraciones y mis oraciones, porque nuestras oraciones llegan como un incienso delante de Dios. La palabra de Dios sigue registrando que los hombres se fueron e hicieron como Él les había encomendado. El versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a aquella ciudad, Pedro subió a la azotea de la casa de Simón. Y la Biblia muestra que él subió a orar. Tenía hambre y mientras le preparaban algo, subió a la azotea de esa casa para dedicarse a la oración. A esa hora que él se dedicó a la oración era cerca de la hora sexta, es decir, las 12 del día. Nos indican los historiadores que las casas en Israel en aquellas oportunidades tenían un terrado en donde guardaban algunas cosas y tenían un entretecho para cubrirse del sol. Pedro subió a orar mientras le preparaban algo de comida. Pero mientras ocurría esa situación, le sobrevino un éxtasis y él quedó en visión. En su visión, la Biblia narra que él vio que del cielo bajaba algo semejante a un lienzo, sostenidos por las 4 puntas, y dentro de ese lienzo había de toda clase de animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves. Dentro de esos animales clasificados así taxonómicamente, podemos citar los siguientes. Dentro de los animales cuadrúpedos podemos citar un elefante, un tigre, un perro, un león. Dentro de los animales que son reptiles podemos citar una serpiente, una salamandra, un caimán, un cocodrilo, etc. Dentro de las aves podemos citar un búho, una lechuza, un pelícano, un gallinazo o cualquier otro ave de rapiña. El apóstol le contestó categóricamente al mensajero celestial: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Nos muestra la Sagrada Palabra que esa visión se le repitió a él hasta 3 veces, y las 3 veces él contestó de la misma manera: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La Biblia narra eso, y esto trae una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. El versículo 19
dice de la siguiente manera: y mientras Pedro pensaba en la visión, la Biblia no me ha registrado hasta este momento que él cogió algún animal cuadrúpedo o reptil o ave y lo haya matado para consumirlo. Él estaba dedicado a la oración. Y cuando tú y yo nos dedicamos a la oración, el cielo se abre. Ese mismo cielo que estuvo abierto para Cornelio y que estuvo abierto para Pedro, también está abierto para ti y para mí. Quiero invitarte a ir a la Biblia, al libro de Apocalipsis, y vamos a leer en el capítulo 8, los versículos 3 y 4, para mirar un detalle interesante. Apocalipsis, el capítulo 8, versículo 3 y 4, la palabra de Dios dice textualmente: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Estamos hablando del trono celestial. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. La oración de Cornelio subió a la presencia de nuestro Dios. La oración de Pedro subió a la presencia de nuestro Dios. Tu oración, tu petición también puede subir a la presencia de Dios, porque en el cielo el incienso y ese humo representan las oraciones que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y los ángeles, que son los mensajeros de Dios, son los encargados de llevarlas directamente ante el trono. Y lo hemos leído en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, versículo 3 y 4. Por esta razón, consignada en la Santa Biblia, es que Dios Todopoderoso escucha las oraciones tanto de Cornelio como la oración de Pedro. Pedro estaba consternado con la visión. Él estaba pensando que era todo aquello. Él no había entendido. No era una cuestión de alimento. El alimento que él se iba a consumir en ese mediodía lo estaban preparando abajo. Cuando él está pensando aún en la visión, como estaba en comunión con Dios, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Leo la parte final del versículo 19. 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Esa es una orden categórica, porque Pedro era un hebreo. Aunque se había convertido al cristianismo, ellos no se juntaban. Y más adelante lo vamos a ver. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Entonces dice la Biblia en el versículo 22, ellos le dijeron: Cornelio, el centurión romano de la compañía llamada La Italiana, nos ha enviado porque tuvo una visión y un ángel del Señor se le apareció y le dijo que viniéramos donde ti a buscarte para que fueras donde él, porque tú le tenías que decir lo que él tenía que hacer para estar con Cristo Jesús. Ellos le dijeron: para eso hemos venido. El versículo 23 nos muestra que Pedro, aún estando hospedado en la casa de Simón, los hospeda a ellos también. Hospeda a 3 personas. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Ellos se van a cumplir el encargo. Y Pedro, cuando se iba, le pidió a algunos de los hermanos de aquel lugar, llamado Jope, que lo acompañaran. Al día siguiente, es decir, al otro día, dice la Biblia en el versículo 24, entraron en Cesarea y Cornelio ya los estaba esperando. Quiero
destacar que hasta aquí han pasado 4 días y Cornelio reúne a todo un personal, reúne a su familia, reúne a sus amigos más íntimos y quizás le tenía una buena alimentación a Pedro. Cuando Pedro entró, dice el versículo 25, salió Cornelio a recibirlo y Cornelio se postró delante del apóstol Pedro. Pero el apóstol lo levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esta escena la encontramos en varias partes de la Biblia. Cuando los santos hombres de Dios, algún otro ser humano se le acerca para arrodillarse delante de él, hacen lo mismo que hizo el apóstol Pedro aquí, porque nosotros no podemos arrodillarnos delante de nadie, solamente nos tenemos que arrodillar delante de nuestro Dios que está sentado en su trono celestial. Pedro lo levantó y le dijo, yo mismo soy un hombre. Hablando con él, y entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o inmundo. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Acá no había entendido en los versículos preliminares lo que significaba la visión con toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y aves de rapiña, aves de toda clase. Pero cuando el Espíritu le habla, él comprende plenamente la visión y ahora les dice a los que lo están esperando, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por eso, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Miren esa pregunta. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Tú y yo podemos tener una causa. Y Dios tiene la respuesta a esa causa. Solo debemos hacer algo sencillo y práctico. Cerrar nuestros ojos y orar. Y Dios enviará a ángeles poderosos en auxilio nuestro para dar una respuesta satisfactoria a tu preocupación, a tu problema, a tu enfermedad, a tu dificultad de trabajo, a tu dificultad de estudio. Él te va a dar la sabiduría, la inteligencia, el dinero, lo que tú quieras, de acuerdo a su santa, perfecta y bendita voluntad. El apóstol habla de la palabra y dice la Biblia que Cornelio le narra. En el versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que estaba yo a esta hora en ayunas y estaba orando. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Vieron los 4 días? ¿Vieron que Cornelio estaba orando? ¿Vieron que era piadoso? Nos pudimos dar cuenta que Dios escuchó la oración de aquel hombre, lo que nos da a entender que Dios escucha la oración de cualquier persona. Quiero detenerme un instante para decirles que el lienzo sostenido por los 4 lados o por las 4 puntas significan que en este mundo los 4 vientos de la tierra, en los 4 vientos de la tierra, Dios tiene gente que le busca en oración, que clama, que le pide, que hace buenas acciones, que tiene el temor de Dios en su corazón, que tiene buena reputación, pero no basta con eso. Hay algo más que se necesita y es lo que a continuación nos muestra la Biblia en el capítulo 10. Cuando Cornelio termina de contarle todas estas cosas a Pedro, Pedro entonces abre su boca y dice,
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Nuevamente confirma que su visión no era para que matara a ninguno de esos animales inmundos, porque los hebreos no comían esos animales inmundos. En las carnicerías de los hebreos, esos animales inmundos no los vendían. Allá solo vendían carnes de animales limpios, los que ellos podían comer. Y Pedro les narra algo interesante. Versículo 35 dice, sino que en toda nación, en toda, cualquiera que sea la nación de los 5 continentes, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Usted se puede seguir leyendo el relato. Lo que el apóstol le cuenta es Jesucristo, que es el Salvador. Le cuenta a un Jesucristo que vino para darnos salvación. Le cuenta de un Jesucristo que fue muerto. Le cuenta de un Jesucristo que fue resucitado. Y le cuenta de un Jesucristo que está dispuesto a darnos la salvación sin distingo de sexo, raza, estrato, nación, sin distingo de nada, porque Dios ve a todos sus hijos debajo del cielo como iguales, y Él le narra todas estas cosas. El versículo 40 dice textualmente, a este levantó Dios al tercer día, e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Y les dijo, y nos mandó que predicásemos el evangelio. Por eso ese evangelio hoy está siendo predicado en todo el mundo. Y lo más importante está en el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, es decir, de Jesucristo, que todos los que en Él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos, te incluye a ti, todos me incluye a mí. Si creemos en Cristo Jesús, nuestros pecados serán perdonados. Cornelio creyó, sus 2 criados creyeron, su soldado, siervo, muy fiel, también creyó, sus familiares también creyeron. Los amigos íntimos que él tenía también creyeron en Jesucristo. Se arrepintieron, recibieron el perdón y miren lo interesante que recibieron. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro, recuerden que Pedro se había llevado a unos compañeros desde Jope y estaban allí como testigos oculares, quedaron atónitos, dice la palabra de Dios, de que también los gentiles recibieran el Espíritu Santo, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mi querido hermano, a veces hay personas que cierran las puertas del reino de los cielos porque alguien es malo, porque alguien comete un pecado, pero el reino de los cielos está abierto, es precisamente para los pecadores, porque Cristo Jesús vino a este mundo a buscar a los que están perdidos, a los que están enfermos. El Espíritu Santo lo recibieron sin haber sido bautizados, lo que indica que Dios da su Santo Espíritu a quien Él quiere, lo da. A ti te lo puede dar, a mí también me lo puede dar. El apóstol Pedro los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús, versículo 48. Entonces le rogaron que se quedara con él por algunos días, seguramente para seguir tratando la palabra de nuestro Dios. Pedro los mandó a bautizar y ellos se bautizaron en el nombre de Jesús. Usted se preguntará, ¿por qué se bautizaron en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Recuerden que en los primeros versículos nos dice claramente que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, de a él creía en Dios. Cornelio recibió el Espíritu Santo antes del bautismo.
Por eso el apóstol Pedro lo bautiza en el nombre de Jesucristo que él no conocía, pues ya lo conoció y por eso en ese nombre es bautizado. Pero hay un detalle más que la Biblia no registra en el capítulo 11. Ya el capítulo 11 ahí concluye, pero en los primeros versículos del capítulo 11 nos narra la Biblia que cuando se enteraron en Jerusalén que Pedro se había relacionado con los gentiles, que había comido con ellos, que los había bautizado y que habían recibido el Espíritu Santo, estaban hablando porque no habían entendido la situación. Se entrevistaron con Pedro y Pedro les narró todo lo que había acontecido. Estaba él orando en Jope, vino una voz del cielo, le dijo: Pedro, mata y come. Les narró el resto de la visión. Y cuando él les narra el resto de la visión, también les narra lo que le había acontecido a Cornelio en otro lugar. No importa en qué ciudad estemos, Dios tiene sus hijos en todas las naciones, y sus hijos, donde quiera que estén, oirán su voz. Él les sigue narrando todo. Y el versículo 15 del capítulo 11 dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? No estorbemos a Dios. La obra de Dios es grande. La obra de Dios es maravillosa. Pero a veces podemos ser estorbo, porque nos fijamos mucho en las normas, nos fijamos en las reglas, nos fijamos en las prohibiciones. Por eso el Espíritu Santo le dijo a Pedro: ve a hablar con ellos y no lo dudes. Y Pedro hizo caso. Fíjense que primero, cuando se le apareció la visión del lienzo, renegó 3 veces. Pero ya cuando el Espíritu Santo le dio esa orden categórica e imperativa, él la obedeció, bajó, habló con ellos, los hospedó, se fue con ellos al día siguiente, habló, les predicó. Y el Espíritu Santo llegó como resultado de una doble obra. Una obra que viene en vía del gentil al creyente y del creyente al gentil. De la misma manera, hoy ese Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros. La sabiduría de Dios está disponible para ti y para mí. Nadie nos puede evitar llegar ante Dios, porque Él es Dios de todos. Versículo 17 dice del capítulo 11: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? El versículo 18 finalmente dice: entonces, oídas estas cosas, quedaron calladitos y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pues claro, Dios da el arrepentimiento para vida a ti y a mí. No importa de qué religión seamos, Dios no es un Dios de religiones. Dios tiene un pueblo en esta tierra y Él lo va a reunir para el fin del tiempo, para que reciban el Espíritu Santo con poder, así como estos gentiles y estos creyentes lo recibieron. Te hago una invitación en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de aquel que vino, vivió, murió, resucitó y que hoy está en el cielo, próximo a venir. El Señor Jesucristo quiere que, al igual que Cornelio, tú y yo hagamos esfuerzos decididos en mandar a buscar a las personas que hablan de la palabra de Dios, para que lo que aún nosotros no conozcamos, ellos nos los enseñen. La sabiduría de Dios es infinita. Nadie lo sabe todo. Siempre hay alguien que puede saber más que usted, o que puede saber más que yo, pues quien todo lo sabe es Dios Todopoderoso, que está sentado en el trono. Cornelio invitó a sus amigos, Cornelio invitó a sus familiares, dándonos hoy enseñanza, que si tú estás recibiendo este mensaje en esta hora,
no te puedes quedar con él. Debes también invitar a tus familiares. Debes invitar a tus amigos íntimos. Debes invitar a tus compañeros de trabajo. Por eso estoy hablando la palabra de Dios, porque yo la recibí de alguien. Ahora quiero compartirla contigo para que Dios toque tu corazón y tengas un encuentro personal con Cristo Jesús. Él va a perdonar nuestros pecados. Entreguemos nuestra vida a Él y digamos como dijo el apóstol Pedro: ¿puede alguien acaso impedir el agua para que estos sean bautizados? Cornelio, aunque era piadoso, era temeroso de Dios, hacía limosna, tenía buena reputación, hablaba con Dios, se le aparecían los ángeles, necesitaba algo. Y lo que necesitaba era el bautismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero que tú pidas a Dios como Cornelio para que Él envíe a alguien a tu vida y también pueda recibir el bautismo y el Espíritu Santo. Que Dios te ilumine para que puedas un día no muy lejano hacer esta obra antes que el tiempo llegue al fin. La bendición de Dios para ti y para toda tu familia.